a nivel regional, a nivel de algunos países y también qué está pasando al interior de las empresas, de los organismos de atracción de inversiones y en las empresas lo mismo hablaremos sobre las grandes empresas, así como lo que ocurre con las pymes y por supuesto las llamadas startups, que son estos emprendimientos que están innovando en los Ujú. diferentes países del mundo y por supuesto de Centroamérica. Entonces tenemos una visión, digamos, macro, pero también vamos hacia temas de más de empresas pequeñas, de modo de que podamos tener una visión que sea útil para cualquier público. Ujú. Hugo Salvatierra, el del acento mexicano, ¿verdad? Y hoy saludamos a Así es. Felivia, la, nuestra invitada del acento dominicano. Felivia, buenos días. Esto es una perspectiva regional sobre cómo se encuentra la economía ya, me encantaría decir post pandemia, pero no, estamos todavía en medio de este desmadre, como decimos aquí. Felivia, adelante, su micrófono. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Buenos días desde Santo Domingo. Muy bien, muy bien. A ver, comencemos, Hugo. ¿Cuáles son, vaya, digamos, ya que el evento se llama así, las perspectivas 2021 para la región centroamericana? Y nos encantaría también, si puedes, enfocarnos en El Salvador. ¿Qué es lo que ustedes visualizan desde Claro, la editorial de revista Forbes? pues de inicio estamos muy en línea con pues con los parámetros que han dado los organismos multilaterales. Pues, por ejemplo, para nuestra región, si vamos a las cifras más recientes que han dado, por ejemplo, organismos como la CEPAL, que en diciembre del 16 de diciembre dio a conocer sus perspectivas, pues América Latina va a tener eh, para 2020 tuvo una contracción bueno, está pronosticando para 2020, porque se van dando los reportes de manera temporal, no son, digamos, en tiempo real, de menos 7.7%, pero espera para este año un crecimiento de 3.7%. Y en ese sentido, creo que para Centroamérica es alentador, porque para esta región está esperando un crecimiento de 3.8% para este año, cuando el cierre de 2020 podría terminar, de acuerdo a estas perspectivas, en 6.5%. Y a lo que me refiero en que creo que es, eh, es alentador porque pues en cierto modo la economía venía pues creciendo en esta región y al parecer podría ser una recuperación, digamos, un poco más favorable de lo que se pudo haber pensado, aunque claro, evidentemente esto va a depender de diferentes cuestiones, como es el proceso de vacunación, que es algo vital para que la economía se pueda reactivar, y Ujú. además, como comentaba un poco la CEPAL, hablar de pues, mejorar políticas fiscales, el tema de políticas ambientales industriales que puedan promover un desarrollo más sostenible, el tema de gastar bien, priorizar el gasto para poder reactivar la economía, también este tema de impulsar una transformación de la economía, porque no podemos crecer de la misma manera, eh, fomentar el empleo, por supuesto, y también a los sectores estratégicos, otros temas como, por ejemplo, ver que la gente pueda tener mejores condiciones en cuanto a sus salarios. Eh, y por supuesto, hablábamos en el tema del foro de las micro, pequeñas, de las MIPIMES, bueno, de las pymes, en este Ujú. caso se habla la CEPAL de las MIPIMES, pues que también deben de tener un financiamiento importante para poder tener una buena recuperación. Ok. Y evidentemente todo esto tendrá que ir mucho de la mano de la tecnología, que es lo que nos permitió pues continuar con nuestra economía, ¿no?
como lo estamos haciendo en este momento, Hugo, el famoso Zoom, ¿verdad? Exactamente. Que no ocupábamos antes, era muy poco, ¿verdad? Y ahora es nuestro machete de trabajo, como decimos aquí en El Salvador. Exactamente. Si no fuera por Zoom, por ejemplo, no podríamos estar teniendo esta plática con ustedes. Totalmente de acuerdo. A ver, Felidia, ¿cuál es el diagnóstico en estos momentos en la región desde el punto de vista que las economías están golpeadas, pero hay que salir adelante, ¿verdad? Y como lo decía Hugo, muchos de los análisis es el 90% de las economías de países como en Centroamérica está dominada por los microempresarios, micro, pequeños y medianos, y hacia ahí deberían de ir en buena medida, de acuerdo a lo que hemos escuchado y hemos conversado, hacia ahí deberían de ir los apoyos. ¿Cuál es el análisis que tú haces de acuerdo a tus investigaciones de lo que está pasando en estos momentos en Centroamérica? Los gobiernos están apoyando con facilidades de financiamiento a las micros y pequeñas medianas empresas. También están fortaleciendo otros sectores productivos. Por ejemplo, en República Dominicana, que el turismo era esa principal fuente económica y ha sido muy golpeada, aparte de concentrar los esfuerzos en reanimarlo, también se ha volteado un poco la cara a otros sectores como zona franca, manufactura, construcción. En el ámbito de la construcción va a recaer mucho también esa responsabilidad de ayudar a empujar la economía, porque es una actividad que envuelve muchos sectores locales, muchos productores locales, no representa tampoco mucho materiales de exportación, de importación, entonces se puede mucho dar ese movimiento económico local con las microempresas, con los ferreteros, con el sector transporte, entonces un poco en ese tipo de renglones que no eran no tenían tanto la carga, pues se va a repartir esa responsabilidad de volver a ese carril del crecimiento. O sea que toman la estafeta otros sectores que sí, si bien es cierto, ya aportaban al Producto Interno Bruto de un país, a la producción, pues no eran, digamos, las estrellas. Vaya, República Dominicana, usted lo acaba de decir, Felidia, pues evidentemente el turismo era el que reinaba. El que dominaba. Pero ahora tiene que tomar el relevo el sector construcción, por ejemplo. Por ejemplo, uno de ellos, uno de esos pilares ahora mismo que está tomando mucha relevancia, por ejemplo, el turismo representa aquí más de 500.000 empleos, la mayoría que están en pausa, están parados porque todavía no hemos tenido ese flujo. Aquí nosotros cerramos un 2020 con un Producto Interno Bruto menos 6.7%, que fue por debajo del promedio de América Latina, pero para este primer trimestre los indicadores del Banco Central apuntan a que vamos a tener unos números positivos y se está concentrado mucho también una experiencia que tenemos aquí y que también vemos en otros países de la región centroamericana, es que los gobiernos están apuntando mucho a la promoción del país en el extranjero. Y una de las ideas es también captar la inversión extranjera, tratar de atraer a esas divisas de fuera, presentando la mejor cara de los países, presentándose como ese espacio donde pueden hacer crecer sus negocios. Y nosotros estamos mirando más a Centroamérica, que como isla veíamos mucho por la cercanía, ubicación geográfica, Estados Unidos era nuestro principal foco, pero ya estamos mirando que así, y como Estados Unidos ha sido uno de los países más afectados por la pandemia, que se ha reducido mucho el tema de las exportaciones, entonces ya como que vamos mirando también hacia otros mercados y ya como que Centroamérica le estamos haciendo un guiño. Okay. Y eso está en muchos países, buscando otros mercados. Ahora también, por ejemplo, que está como esa situación entre Estados Unidos y China, pues se presta más todavía para abrir hacia otras latitudes. Ok, Felicia y Hugo, pero... Felivia. ¿Qué dije? Felicia, dije, ¿verdad? Felivia y Hugo.
Pero lo que pasa es que, a ver, esta pandemia se va poniendo cada día más drástica. Ya, a partir de ahora, por ejemplo, Estados Unidos está pidiendo la prueba PCR-RT negativa para poder ingresar a su territorio, que lo cual es un nuevo gasto al momento de viajar, tanto para turismo como para negocios. Y por el otro lado, establece cuarentena, que todavía no lo ha definido bien. Todavía no se sabe si en realidad van a ser esos 15 días o 14 días que vas a tener que guardar un aislamiento responsable preventivo antes de salir, como una manera de bajar el número de contagios. Y lo mismo está sucediendo en Centroamérica, o sea, los contagios están creciendo. Mientras llega la vacuna también, que todavía, pues sí, hay estiras y encoges con la vacuna, que si es tan efectiva, si no es tan efectiva. E incluso hay problemas con la producción de la vacuna y la distribución de la misma. Entonces, en realidad, este 2021, Hugo, ¿cómo se está viendo en materia de cómo invertir cuando hay, a ver, elementos adicionales restrictivos en el entorno? Claro, yo creo que también los países tendrán que voltear mucho hacia su mercado interno, definitivamente, debido a estos temas de restricciones de viajes, sobre todo en países como Estados Unidos. Como hemos podido ver, las restricciones varían mucho de país a país, incluso algunos países pues ya reciben turistas, etcétera, que por cierto, el turismo es uno de los más golpeados y yo creo que va a seguirlo siendo. Pero, por ejemplo, platicábamos hace poco en torno al tema de El Salvador, y bueno, en El Salvador pues evidentemente tendrán que apostar a continuar creciendo en el sector construcción para el momento en el que ya la economía empiece a crecer. Creo que se puede ganar tiempo construyendo ciertos proyectos para ocuparlos en el momento que ya haya más dinero y que ya haya también movimiento, ¿no? Evidentemente el comercio dentro de la región, a pesar de que ha tenido ciertos problemas, como el tema logístico del año pasado entre Costa Rica y Nicaragua, ¿no? Los servicios de alimento evidentemente no pueden parar, el tema de manufactura, y creemos que de todas maneras, esperemos, digo, sería algo muy catastrófico que esta pandemia se alargara todavía más de lo esperado, de lo que se pronostica con la llegada de la vacunación, pero bueno, los países también tienen que buscar atraer inversiones, y en ese sentido creo que países como los centroamericanos pues tendrán también buenas posibilidades ante las restricciones que están poniendo otros países como es Estados Unidos, ¿no? Y bueno, el caso de Salvador, pues por supuesto que tendrán que apostar hacia plataformas de educación a distancia, el tema de la telemedicina, servicios digitales para el comercio electrónico y por supuesto el sector agrícola, que siempre es uno de los sectores a los que las economías en desarrollo tendrían que apostar. Y otro tema importante que de pronto dejamos de lado también es el tema de entretenimiento, y sobre todo ahora más hacia las plataformas digitales, se tendrá que buscar la manera de explotar. Esto me refiero en El Salvador. Y sí, creo que hay que buscar la manera, o sea, no podemos dejar de buscar inversiones. Eso es vital. A lo mejor de pronto puede ser más complicado para algunos países que otros. Por ejemplo, pues Costa Rica tiene una experiencia bastante buena en la atracción de inversiones. Cada semana se anuncian llegadas de algunas empresas internacionales. Es algo ya muy constante, y también creo que en este sentido pues habría que aprender, y me refiero a nivel Centroamérica, pues de las fortalezas que uno u otro país tienen para ser más fuerte. E insisto, hay que apoyar mucho a la economía local. Hay que apostar mucho a esta economía local, que al final de cuentas es un seguro de vida para los países, porque si te cierran las fronteras, pues bueno, no tienes tanta dependencia hacia
hacia exportaciones o hacia servicios a otros lados. Bueno, que ahora en el tema de servicios es más sencillo porque así como nos estamos comunicando nosotros vía Zoom, pues en el tema de servicios, sobre todo tecnológicos, pues podemos pedir en este momento un servicio a India y estamos perfectamente comunicados. A ver, Hugo y Felivia, Quería agregar algo, Felivia. Sí, adelante. Adelante, Felivia. Que también esta pandemia ha puesto mucho a prueba, comentaba con Hugo en otro escenario, esa capacidad de creatividad que tenemos también para buscar nuevas formas de hacer las cosas y nuevas vías. Por ejemplo, en estos momentos en que no solo restricciones internacionales, sino que internamente tenemos esas limitaciones de movilidad. Por ejemplo, aquí en República Dominicana, cada 15 días o cada 30 días tenemos nuevos horarios de toque de queda, flexibilización de las medidas, pero cuando vemos que se puede prever un repunte, pues vuelven las restricciones. En diciembre flexibilizaron un poco esas horas de trabajo, ahora las volvieron a apretar, entonces esa capacidad de adaptarse, de que, bueno, mi negocio abría de 8 a 6, pero ahora tengo que ver la manera de ser más productivo de 7 de la mañana a 3 de la tarde y estar abierto a esos cambios, porque también hay una actitud a veces de resistencia a que si no es como lo hacía antes, no lo voy a poder lograr. A los gobiernos políticamente, pues venden y han vendido, y he visto las noticias de otros países centroamericanos y dicen, hemos sido los mejores en administrar la pandemia. La pandemia. Desde el punto de vista editorial de la revista Forbes Centroamérica, ¿qué país de Centroamérica lo hizo o lo está haciendo mejor? Es decir, mantener los niveles de bioseguridad de la población, llámese restricciones, lo que mencionaba Felivia, horarios de trabajo, horarios, turnos, versus que la economía no se te caiga al país y que las fuerzas vivas, productivas puedan mantenerse activas. ¿Quién lo hizo de la mejor manera o quién lo ha hecho o lo está haciendo mejor? Yo creo que aquí es como bastante complicado. Sé que, digo, al final de cuentas es un tema 100% político y evidentemente todos los gobiernos, aunque tengan cualquier cantidad de contagios o de muertes, dicen que están haciendo bien las cosas o que son los que mejor están haciendo las cosas, incluso a pesar de que en muchos casos han sido rebasados sus escenarios más catastróficos, ¿no? Si vamos al tema de, por ejemplo, en el caso de saliéndome un poco de la región a un pequeño paso, pues en México los escenarios catastróficos pues se superaron por mucho. Entonces, yo creo que más allá de pensar en quiénes están haciéndolo mejor o peor, creo que los gobiernos tendrían que estar viendo la manera de paliar esta crisis. Evidentemente, creo que ningún país ha salido bien librado, y para muestra podemos ver, ayer en la noche estaba revisando, aquí tengo los datos que recopila el Instituto Johns Hopkins, y bueno, si nos damos cuenta en cuanto a contagios acumulados, pues Panamá tiene, sí, es el que más tiene 312,000, un poco más de 312,000, República Dominicana más de 205,000, Costa Rica 190,000, Guatemala 154,000, Honduras 140,000, El Salvador 53,000 y Nicaragua 6,000, ¿no? Y incluso muchas veces en países, sobre todo por ejemplo en Nicaragua, que ha sido muy cuestionado el tema del conteo real de los contagios. Entonces, si nos damos cuenta en cuanto al número de contagios, pues creo que los países no lo están haciendo, los países y la población también, pues no ha sido el control más óptimo. Yo creo que si nos vamos a las perspectivas económicas, pues de acuerdo con los datos y los análisis del Banco Mundial, o por ejemplo los de la ¿CEPAL? de la CEPAL, pues
por ejemplo, me voy a datos de Banco Mundial que se dieron a principios de este mes. Por ejemplo, Costa Rica, se proyecta para Costa Rica un crecimiento de 2.6%, para Guatemala y Honduras de 3.6 y 3.8 respectivamente. Para Nicaragua se registra una caída de 0.9, para República Dominicana un crecimiento de 4.8. Por aquí se me está perdiendo el dato de El Salvador, aquí de El Salvador 4.6. Bueno, a lo mejor si queremos ver de acuerdo con estas perspectivas de crecimiento, pues podríamos decir que a lo mejor los que mejor lo han hecho son los que van a tener un mejor crecimiento, pero pues tampoco se trata de eso. Hay otro tema muy importante que es, y por ahí lo tocábamos hace unos minutos, un par de minutos, el tema de que también tenemos que crecer diferente. Una cosa es que podamos tener una buena proyección y llegamos a un buen dato de Producto Interno Bruto, y otra cosa muy distinta es que se estén haciendo las cosas bien, y para que las cosas se hagan bien debe de haber buenos resultados económicos en toda la población. Debe de haber, tenemos que voltear, y creo que esta es una oportunidad para replantearnos el tipo de crecimiento que queremos. Y necesitamos un crecimiento que sea sostenible con el medio ambiente y también en donde haya más oportunidades y una mejor repartición de la riqueza. Podemos tener un Producto Interno Bruto voy a dar un número muy grande, no sé, de 8%, 10%, que pocas economías lo llegan a tener en algún momento o en algún periodo de alguna década, pero ¿no? Puedes tener ese crecimiento, pero arrasaste con tus recursos naturales. O está concentrado en un 1% de la población. Correcto, ese crecimiento, también, ¿verdad? También. Y el 99% restante no tuvo crecimiento. Totalmente. Entonces, a lo mejor habría que hacer un análisis más profundo en este sentido y contrastar contra cómo han cambiado los niveles de pobreza. Creo que ahí es donde está el punto fundamental de hacerlo bien o mal. Solo permíteme hacerle la misma pregunta a Felivia. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo ve usted? Es decir, pues sí, todos dicen que están haciendo bien las cosas, que voy a traer primero la vacuna, que ya estoy vacunando, que no sé qué, pero vaya, ese balance entre mantener viva la producción, el comercio, y cuidar a tu población. Y cuidar la salud. La salud, ¿cómo ha sido en Centroamérica? Pues no hay una fórmula mágica realmente, no hay un camino ya establecido a seguir, y creo que cada país está haciendo lo mejor que puede, de acuerdo a sus recursos y sus posibilidades. Es indudable que todo el mundo está poniendo de su parte para poder salir adelante, además de que las características de cada país es diferente en cuanto, por ejemplo, la calidad de su sistema de salud, qué herramientas le pueden ayudar a dar respuesta. Esta pandemia dejó al descubierto muchísimas debilidades que tenemos en el sector salud, hospitales que no están bien equipados, esa necesidad de camas, de tener infraestructuras adecuadas, y cada país lo vive a su manera, y yo estoy segura que cada gobierno está haciendo lo mejor que puede para salir adelante. Entonces, en esta evaluación yo creo que nadie se lleva ni la más alta puntuación ni la menor puntuación, porque todo el mundo está haciendo lo posible por salir a flote. Lo que sí es que como decía Hugo, pues hay que buscar esas maneras de ser más rentables económicamente, tomando en cuenta y tomar en cuenta también que son inversiones a largo plazo, porque a veces, por ejemplo, queremos cambiar, por ejemplo, aquí que estamos tratando de cambiar esa matriz energética más a energías renovables, pero eso no se ve, no sé, hago la inversión hoy y ya mañana voy a tener esos resultados, pero indudablemente hay que irse encaminando a ese tipo de acciones de reciclaje, de reutilizar materiales, de ver la manera como aprovechamos los recursos. Por ejemplo, en el sector de la construcción, una historia que vamos a llevar en nuestra próxima edición, que aquí se está viendo la forma de cómo volver a usar esos materiales de demolición y de
esos restos de materiales que quedan de asfálticos. Entonces, ahí es que debemos ir mirando, porque a veces importamos muchas materias primas que tenemos, que desechamos aquí, y es por no saber cómo utilizarlas. ¿Cómo reutilizarlo? Utilizarlas, exactamente. Entonces, yo creo que es el momento como de la reinvención, definitivamente. Así que, en parte, creo que todos estamos haciendo el mejor esfuerzo dentro de las posibilidades que tenemos. Ok, Hugo, tú has hablado de porcentajes de crecimiento. Entendería que te está refiriendo a ver, no es, ajá, pero no es a que vamos a crecer, sino que nos vamos a recuperar. Ah, claro, totalmente. ¿Verdad? Sí, ajá. Sí, totalmente. Porque venimos de -7 y algo que bajamos, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, cuando hablamos de perspectivas de crecimiento es cómo nos vamos recuperando, pero 2021 entendería se va a mantener en negativo. Y en ese sentido, Hugo y Felivia, a ver, los gobiernos también están golpeados porque sus recursos se han disminuido porque la actividad económica bajó, y ante esta situación pues tienen que ser, a ver, objeto de buscar financiamientos a través de organismos financieros internacionales como el Banco Mundial, el Banco Centroamericano de Integración Económica, o a través también de los bonos, ¿no? Del BID también, y también a través de la venta de bonos. ¿Cómo ven el uso de todos estos mecanismos para poder llegar a esa, yo no le llamaría crecimiento, pero a esa disminución, ¿verdad?, de la pérdida económica que se ha tenido por la pandemia? De inicio, coincido totalmente con usted. Es un tema más de economistas y de gobierno, donde se habla de crecimos tanto. Pues sí, pero no es lo mismo crecer sobre 10 que crecer sobre -5, ¿no? En el caso de Centroamérica, en el dato a diciembre del año pasado que les comentaba de la CEPAL, pues ocurre lo que usted comentaba, de que para el año pasado, de 2020, se espera una caída de -6.5, y luego para este año una expansión, que es el término que se ocupa, de 3.8%. Pues si hacemos la operación, pues en realidad, pues vamos a continuar con una pérdida, ¿no? Solamente, y va a pasar mucho tiempo para poder sobreponernos. O sea, digamos, para sobreponernos una caída de -6.5, pues tendríamos que crecer ese 6.5 para quedar igual, ¿no? Lo cual va a ser bastante complicado. Y en lo que comentaba de que hay recursos, pues sí, los gobiernos tienen que ver la manera de hacerse de diferentes recursos. Está sobre todo la banca multilateral, pero también hay que tomar en cuenta que todos los gobiernos van a hacer eso, o sea, y por un lado, pues hay que formarse en una fila. Ha habido recursos. El caso de Centroamérica tiene al Banco Centroamericano de Integración Económica, que también está ayudando a diferentes países con recursos para paliar esta crisis, para el tema sanitario, para el tema de salud, y también constantemente está dando financiamiento para otros temas como proyectos. Esa es una opción. También está el Banco Interamericano de Desarrollo, como había usted comentado, pero sobre todo creo que hay algo muy importante. En este sentido también se tiene que revisar las finanzas de los países, porque una cosa es pedir prestado y que te den, pero es como, esto es una tarjeta de crédito. Llega un momento en el que yo con mi salario mensual no voy a poder pagar 5 tarjetas de crédito. Entonces no voy a tener esa liquidez diaria. En ese sentido se tiene que ser muy inteligente. Y sí están estas opciones, pero yo creo que también están las opciones de la reactivación económica, de la economía interna, y sobre todo del buen gasto. Los gobiernos tienen que gastar bien los recursos. Debe de haber transparencia.
América Latina. Se prevé una economía restrictiva en los gobiernos, Hugo, porque pues sí, si los gobiernos siguen gastando lo que se han acostumbrado a gastar, que es de todos conocidos en la región centroamericana, incluso aplica para República Dominicana, que se gasta más de lo que ingresa. Entonces los gobiernos en realidad deben hacer un mea culpa y decir, bueno, en realidad yo tengo que contraer mi gasto para poder ser eficiente ante una emergencia como la pandemia. Totalmente, yo creo que cada moneda, cada billete es importante gastarlo bien. Y bueno, y en el gastarlo bien también es otro tema histórico de la región, que es el tema de la corrupción. Y ante la falta de recursos que tenemos y que tienen que ser empleados para hospitales, para medicinas, para vacunas, pues se tiene que combatir la corrupción a nivel América Latina y el Caribe, que es la zona en la que nos encontramos. Y aquí hay que recordar que esto es un círculo, porque y que tiene que ser virtuoso en la medida de lo posible, porque podemos tener hospitales, pero si no tenemos equipo, pues los hospitales, y me refiero para atender el tema de pandemia, pues no funciona. Y si tenemos hospitales, si tenemos equipo, pero no tenemos doctores capacitados, pues tampoco funciona. Y si tenemos estos tres, pero no tenemos medicinas, pues estamos en el mismo punto. Entonces, ahí creo que hay que ser como muy cautelosos y hay que revisar mucho como estos discursos que suelen dar los gobiernos, como platicábamos, en donde, pues sí, nos pueden decir, pues ampliamos los hospitales. Sí, pero a ver, veamos cuántos médicos están atendiendo a cada paciente. Y por otro lado, sí hay que pensar en el corto plazo, que tenemos un problema muy grande, pero también esta ocupación de los hospitales, de los centros de salud, está haciendo que no se atiendan otras enfermedades, y en unos meses pues vamos a tener ese problema de que se han atrasado operaciones, se han atrasado diagnósticos, y si de por sí teníamos un sistema de salud, y lo mismo con el tema de educación que podemos tomar también más en algún otro momento, pues vamos a tener un problema muy, muy serio, un tema en los próximos años que habrá que paliar. Bueno, como lo dice el nombre del foro, perspectivas, la ruta de la reactivación económica, es el momento para que las economías se reinventen. Hugo. Totalmente de acuerdo. Eso es algo vital. En cierto modo ya está ocurriendo en algunas partes, y venía ocurriendo, como les comentaba, con el tema de las startups, que por cierto en el foro vamos a tener 3 pitches, que son estos pequeños participaciones de 5 o 10 minutos en donde las 3 startups, dos de Guatemala y una de Costa Rica, nos van a contar su caso, cómo surgieron, cómo han capitalizado su idea, y también cómo están estructurando, qué cambios están haciendo para poder sobrevivir o crecer a pesar de la pandemia que estamos viviendo. En ese tema de reinvención, pues es vital, los gobiernos se tienen que reinventar, así como ya se hizo y como en este momento se está haciendo en el tema de, pues, en los programas de radio, pues antes era presencial, ahora es con Zoom, lo mismo aparece en televisión, en las clases, pero también no hay que quedarnos con una reinvención, o más que una reinvención con una manera para salir al paso rápidamente. No, hay que hacerlo bien. Y si ya estamos ocupando las herramientas tecnológicas, pues hay que hacerlo mejor. En el caso de las escuelas, pues ahora lo más común es en donde hay la manera, porque de pronto se habla de que la educación pasó al área digital. Pues hay poblados donde no hay manera de hacerlo, porque no llega internet, o porque no hay computadoras, porque las personas no tienen, niños, adultos no tienen una computadora, a veces no tienen necesidad. Entonces hay que ver la manera de hacerlo bien, y los que lo tienen, pues muchas veces simplemente tienen clases donde es un maestro que está hablando en un video, pero no hay toda una infraestructura tecnológica donde haya chats, donde haya... el caso de El Salvador, por ejemplo. Es el caso, aquí está pasando eso. Incluso
incluso con escuelas, colegios o sistemas donde hay, digamos, recursos tecnológicos, hay internet, hay un iPad, hay una computadora. Realmente esa interacción que garantice el aprendizaje no se está dando. A ver, Felivia, ya que Hugo mencionaba a los emprendedores o a estas empresas que están comenzando, lo que pasa es que mucha gente se quedó sin empleo, ¿verdad? En toda la región. Mucha gente se quedó sin trabajo y han tenido que reinventarse, han tenido que hacer uso de herramientas que antes no utilizaban o negocios que... Sí, la gente lo que dice es, bueno, ¿y qué es lo que está consumiendo la gente? Voy a vender eso. Y entonces me voy a poner a cocinar en la casa. Y ahí ves, por ejemplo, los negocios de comida. Por ejemplo, en el caso de El Salvador, lo que ha proliferado en El Salvador son los negocios de comida, porque es lo que la gente está consumiendo. O sea, la gente está, a ver, guardando sus recursos para los gastos elementales, ¿verdad? Pago de casa, agua, luz, teléfono, comida y salud. ¿Qué ha pasado en la región? ¿Cómo lo ven desde lo macro? En cuanto a los emprendimientos. Es correcto. Bueno, sí, hemos visto muchos emprendimientos, sobre todo ese tipo de iniciativas económicas que no demandan de un equipo muy grande. Por ejemplo, en la tecnología, hemos visto sobre todo por ejemplo, en esa automatización de procesos, negocios que han tenido, por ejemplo, restaurantes que no tenían plataforma de cómo vender en línea, pues han tenido que irse hacia la distribución de alimentos con el servicio de delivery, aplicaciones. Por lo menos aquí han surgido nuevas aplicaciones que ofrecen ese servicio de entrega a domicilio. Y también en el área, en sectores productivos más grandes, como la banca digital, por ejemplo. La banca ha tenido una transformación digital interesante, pero un punto muy interesante que me parece a mí es que ya que hemos incursionado en esa cultura digital que llegó para quedarse, que no se pierda, que se mantenga en el tiempo. Por ejemplo, conquistas en el mismo sector educación, que hemos visto que sí se puede en un porcentaje, en un segmento importante de la población infantil, ofrecer esas clases digitales. Bueno, pues que se mantenga en la banca también, que se ha podido reducir, por ejemplo, esa asistencia personal al banco. Pues ese tipo de conquistas digitales hay que mantenerlas y fomentarlas. Y en ese sentido sí hemos visto mayores emprendimientos en esas áreas donde el equipo de apoyo no es tan amplio. Ok, señores, ¿qué vamos a poder escuchar durante estos 2 días en el evento de Forbes Centroamérica Perspectivas Económicas 2021? Es un evento, entiendo que también es gratis, puede conectarse cualquiera, está por iniciar. ¿Qué vamos a escuchar? Así es, les cuento dos cosas. Bueno, por un lado tenemos el foro y también todavía están a tiempo. Si entran a forbescentroamerica.com, forbescentroamerica.com, en la parte de arriba van a encontrar una pestaña al foro. Si entran ahí, hay un área de registro. Si ahí se registran, pueden tener la oportunidad de participar en una masterclass bien interesante que se llama Persuasión Subliminal para el Ámbito Empresarial, que va a impartir Hugo Lascano, que es director del Laboratorio de Investigación en Comunicación No Verbal y consultor de la OEA. Se la recomiendo, va a estar bastante interesante conocer de ese tema, ya sea que tengas una empresa o para tu vida diaria. Creo que puede ser muy interesante esa experiencia, que a esa se tiene acceso registrándose. Y bueno, el foro es abierto,
va a ser transmitido por la página, por Facebook, en la página Forbes Centroamérica y también en la página de Facebook revista Forbes RD. Empieza en 11 minutos prácticamente, la transmisión es a las 9 de la mañana de Centroamérica, a las 10 de Panamá y a las 11 de República Dominicana. Y les voy a platicar un poco de quiénes vamos a tener o qué vamos a tener. Por ejemplo, el día de hoy vamos a dar inicio con una plática, son pláticas muy breves, eh, precisamente para que sean muy dinámicas, que se llama Repensando la Economía de la Región y va a estar a cargo de Carlos Felipe Jaramillo, quien es vicepresidente del Banco Mundial para la región de América Latina y el Caribe, y él nos va a platicar precisamente de esta visión de cómo crecer de una manera distinta, una manera sostenible, no seguir creciendo de la misma manera. Por otro lado, también tenemos, por ejemplo, un pitch de emprendimiento de una empresa que se llama Lingocol, que es de Costa Rica, y ellos lo que hacen es un sistema de traducciones bien interesante, traducción me refiero a idiomas. También vamos a tener otro de una empresa llamada, una startup llamada Afinidata, que es de Guatemala, se enfoca más en temas como de corte educativo, y una participación a mí me parece que puede ser muy productiva y para todos, es la de Jorge Sequeira, quien es presidente del CIN de Costa Rica, que es el organismo de atracción de inversiones, y nos va a platicar la experiencia del país y va a dar pues tips, digamos, de cómo traer pues nuevos negocios, nuevas empresas. Por ahí también hay algo bien interesante. Nos vamos a enfocar, como les decía, a la parte macro, a la parte de economía regional, de cámaras, etcétera, pero también nos queremos meter al funcionamiento de las empresas. Y en ese sentido, el día de mañana vamos a tener una plática sobre temas de reputación y gestión de riesgo para las empresas. Entre otros temas también mencionábamos en la plática hace un momento sobre el Banco Centroamericano de Integración Económica. Ahí vamos a tener una plática sobre qué está ocurriendo en la región y cómo se tendría que reactivar por parte del doctor Dante Mossi, quien es el presidente del BCIE. Por otro lado, vamos a tener un panel donde vamos a hablar sobre qué está pasando con las cámaras empresariales, qué está pasando con las economías de algunos países. Ahí vamos a tener a Diego Echegoyen por parte de El Salvador. Vamos a contar también con el presidente de la Cámara de Industria de Guatemala, de la Cámara de Industria de Nicaragua y el presidente también de la Asociación de Industrias de República Dominicana. Y nos vamos también, no nada más, también hay que tomar en cuenta que sí, está la región de Centroamérica, pero también hay algo que se llama Mesoamérica, que abarca más países que tienen mucho en común. Y en ese sentido vamos a hablar sobre la competitividad en Mesoamérica, y para eso vamos a tener a la doctora Lidia From Sea, quien es directora ejecutiva del proyecto Mesoamérica. Vamos a tener también otro pitch de emprendimiento bien interesante de una startup llamada Éticos Global, que se dedica precisamente al tema de las buenas prácticas al interior de las empresas. Y también vamos a tener un panel de pymes, porque evidentemente las pymes son de las empresas que han sido más golpeadas en nuestra región, que lo mismo puede ser un local un local con un pequeño restaurante o una cadena que tiene algunos cuantos restaurantes, un taller, etcétera. Bueno, vamos a tener un panel con personas de Centromipe, que es el organismo regional de Centroamérica y República Dominicana que se encarga de las MIPYMES. Vamos a tener a alguien de Alterna, que es una aceleradora de negocios, al igual que a alguien de Fundes para platicar de este tema. Y pues vamos a cerrar con algo muy importante y que es vital, que es un tema de una plática, una exposición de Joao Núñez, quien es Managing Director de Page Executive México y Centroamérica,
quien nos va a hablar de inteligencia y contención para los colaboradores. Estamos hablando de crecimiento, de cómo tienen que moverse las empresas, de dónde traemos financiamiento, todo eso, pero creemos que no podemos descuidar la parte humana. Y uno, por el hecho de que somos personas, personas y no máquinas, y por otro lado también porque conforme las personas estén mejor en términos emocionales, que ha sido un golpe muy, muy duro para todos, ¿sabes? Personas que han perdido familia, que han sufrido contagios, recuperaciones bastante lentas, el tema del encierro. Entonces, también va a haber una plática sobre cómo las empresas tendrían que apoyar a sus colaboradores, y eso es vital porque si los colaboradores, los trabajadores no están en condiciones óptimas en términos emocionales, pues la empresa tampoco va a funcionar, y creemos que eso también es algo vital, poder trabajar con la parte humana. Ok, cuidar nuestro público interno, ¿verdad? Es decir, las personas que trabajan para las empresas. Así es. Muy bien, bueno, quedamos invitados, los vamos dejando porque ya tienen ustedes que formar parte de esta actividad de 2 días. Edwin Landaverde dice excelente información. Jacqueline Vázquez, buenos días, qué bien que den este tipo de excelente información, muy buena información, sigan con este tipo de programas, dice Carlos Contreras. Y Herbert Aguilar, que dice que pues sí, que no estemos poniendo de ejemplo a Guatemala, que están más fregados que nosotros, y bueno, ahí están algunas de las opiniones en esta transmisión. Lo que pasa es que cada país, ¿verdad?, ha tenido sus altos y bajos en el manejo de la pandemia. Ahí tenemos el caso de Nicaragua, por ejemplo, que nunca pusieron mayores restricciones. Que a saber, ¿ver? Que a saber. Incluso ha pasado en Europa. Hay países que en un reporte de la OMS aparece como ejemplo y semanas después ya no es el ejemplo, ¿no? Ajá, exacto. Esto es un altos y bajos. Hugo, Felivia, muchísimas gracias. Gracias a toda la audiencia que también ha estado muy pendiente de esta entrevista. Que les vaya muy bien, ¿verdad? Que tengan mucha suerte en este evento. Muchísimas gracias y esperemos que nos acompañen en el foro. Muy bien, gracias, Hugo. Mucho gusto. Saludos. Un abrazo desde El Salvador. En la distancia, Felivia. Gracias. Un abrazo desde Santo Domingo. Gracias. Cálido, como el... Igual, aquí todos somos sangre caliente, ¿verdad? Caribeños. Ok, bueno, muchas gracias. Son las 8 de la mañana, 57 minutos.